Buenas tardes, perito. Buenas tardes. ¿Se puede presentar, por favor? Quien suscribe: Katia Parísica Romero, perito forense, psicóloga forense, con cédula 2947-5708, adscrita a la Secretaría de Educación Pública y con cédula de perito 310824. Ok. ¿Cuál es su asunto? ¿Qué dictamen rinde? Se rinde dictamen forense para determinar el estado mental de Carlos Brown Jr. Para el delito de homicidio en primer grado, un cargo estatal por homicidio en primer grado y un cargo federal por asesinato en un transporte público. ¿Me puede decir qué es homicidio en primer grado? El homicidio en primer grado es el homicidio que se comete con voluntad y es doloso. ¿Seguro? Que es el homicidio en primer grado es el más grave, o sea, es el que se comete directo a una persona por decisión. También el segundo. ¿Cuáles son los tres aspectos que cubre un homicidio de primer grado? Que es doloso, madre mía, es doloso, es con agraviantes, o sea, con alevosía y ventaja. Premeditación, alevosía y ventaja. Ok. ¿Me puede dar su conclusión en este caso? En la conclusión final del dictamen. Sí. Ok. El imputado de Carlos Brown Jr. sufre de una esquizofrenia paranoide, por lo que se sugiere que no estaba consciente en el momento del delito. No estaba plenamente consciente. ¿Y cómo puede comprobar que no estaba consciente? Se le hizo a través de varios métodos, del método científico, se hizo una investigación en donde se determinó que de acuerdo a entrevista, de acuerdo a las pruebas psicológicas, a entrevistas a parientes que también estuvieron presentes en las entrevistas, y a través de observación pudimos referir que el paciente no está capacitado para estar en un juicio. Ok. Usted me dice que tiene esquizofrenia paranoide. ¿Qué instrumento le arrojó que tenía esquizofrenia paranoide? El instrumento fue el PAI, el inventario de personalidad, y el Minnesota, que es también inventario de personalidad. Ambos miden la esquizofrenia. Bueno, miden la personalidad, pero uno de los puntos que miden es la esquizofrenia. ¿Y me puede explicar qué es esquizofrenia paranoide? Sí, es un trastorno psicótico que está caracterizado por que es desorganizado y que afecta la cognición, las emociones y el comportamiento de la persona. Puede estar, tiene varios síntomas. De los más importantes, el delirio. En el caso de él, el delirio de persecución, y son delirios que se llaman extravagantes o bizarros. Usted me está hablando de un trastorno psicótico. ¿El trastorno psicótico es exterior a la esquizofrenia paranoide o es uno de los signos y síntomas de la esquizofrenia? Porque usted me refiere a trastorno psicótico. En este caso es un trastorno, el trastorno es esquizofrenia paranoide, y la psicosis es parte de un síntoma de la esquizofrenia. Ok. ¿Qué tipo de entrevista utilizó?
De Carlos Brown utilicé la cognitiva. En su hermana Tracy y en su mamá Michelle utilicé la forense. Okay. ¿Qué protocolo utilizó en la entrevista? En la entrevista de Brown. En la entrevista de Brown utilicé una entrevista semiestructurada con preguntas semiestructuradas abiertas, una narrativa mayormente libre para que el imputado pudiera platicar libremente o sea, se le hacían preguntas, pero se le permitía que hablara libremente para que se expresara y poder observarlo mejor. ¿Me podría narrar brevemente los hechos? Sí, claro. El 22 de agosto del 2024, de Carlos Brown primero se ve en los videos que se está riendo en un tren. Se ve que se está subiendo a un tren. Se sube, el metro lo está grabando, está solo y empieza a platicar solo, empieza a reírse solo, empieza a hacer muecas curiosas, y todo lo está grabando el tren, está solo totalmente. Después se baja, está sentado en el andén y después se vuelve a subir a otro andén a otro tren, se vuelve a subir otro tren, se sienta y posteriormente una muchacha se sube delante de él. Él está sentado atrás, está pensando sin hacer absolutamente nada y de pronto se levanta, ataca a la chica, la apuñala 3 veces en el cuello, se levanta, se quita la playera, guarda el cuchillo y se queda muy tranquilo, se va caminando tranquilo hacia afuera del tren y posteriormente la policía lo atrapa afuera del tren. O sea, lo atraparon inmediatamente. En ese momento, usted como psicóloga refiere que estaba en una crisis. Sí. Sí, no estaba en su realidad. Estaba en un delirio persecutorio, de acuerdo a la entrevista y de acuerdo también a las referencias que hacen. Incluso hubo un dictamen psiquiátrico en donde ya se había comentado que tenía esquizofrenia. Bien. Le cedo la palabra a la doctora Claudia. Muchísimas gracias, doctora Violeta. Perito, dentro de lo que usted está narrando, dentro de la carpeta de investigación, usted observó si con anterioridad habían manifestado esta parte de la esquizofrenia o algún otro trastorno en turno. ¿Que si lo había manifestado? Dentro de la carpeta dentro de la carpeta que usted observó, ya se había manifestado. Sí, ya se había manifestado. De hecho, su familia constantemente intentaron ayudarlo porque atacó a la hermana en una ocasión, porque después de que salió en el 2020, salió de la cárcel por otro tipo de arrestos, de delitos. Y a partir de ahí dice su mamá y su hermana que lo empezaron a ver diferente, todavía más agresivo, lo empezaron a ver con lenguaje desorganizado, a ver con delirios, diciendo que tenía un chip implantado en el cerebro. Entonces la mamá intentó internarlo en un centro de salud. Sin embargo, en las varias veces situaciones que le fueron a decir, que fueron al centro de salud, le dijeron que si no había matado a nadie o no se había intentado suicidar, que no podían hacer nada. Entonces no lo quisieron ayudar, pero sí había ya anterior a esto. Y en enero de este año, él hizo varias llamadas al 911. De hecho, lo arrestaron por ese motivo, porque decían que él estaba utilizando el 911 de manera inadecuada,
Pero la cuestión fue que él decía que quería que le sacaran el chip que tenía implantado en el cerebro y por eso estaba llamando a 911. La jueza Teresa Brown le dijo que firmara un documento diciendo que se iba a portar bien y que no lo iba a volver a hacer. Le pidió, la mamá pidió que no lo soltaran, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Se comprometieron a hacerle un examen, una revisión, una evaluación forense para ver cómo estaba y psiquiátrica, pero no se realizó. Entonces sí había un antecedente, pero no hubo un seguimiento. Gracias, perito. Dentro de todo lo que usted realizó en esta parte de la información, ¿qué pudiera aportar o cuáles fueron los también parte de las negligencias? Si bien es cierto, usted comenta que con anterioridad ya había un trastorno, ya se había manifestado. ¿Usted qué pudiera aportar en este caso al tribunal? Pues ¿Qué se omitió? Se omitió que estuvo detenido. Cuando estuvo detenido, los ¿cómo se llama? Los custodios notaron su lenguaje desorganizado, que platicaba solo, que se quedaba mucho tiempo mirando a la pared sin hacer nada. Incluso cuando fueron la hermana y la mamá a visitarlo en algunas ocasiones a la prisión, notaban cosas extrañas en él y nadie hizo absolutamente nada. O sea, los centros de salud decían, pues es que si no tiene no ha dañado a nadie, nosotros no podemos hacer nada. Además, se dijo que como la mamá ya no era la tutora legal, él tenía que hacerlo de manera voluntaria. Y él, pues en su insight, no tiene conciencia de su enfermedad, dejó de tomar, se le dieron medicamentos, pero dejó de tomarlos. Y como él no estaba viviendo con la familia porque le tenían temor, la mamá intentó incluso también llevarlo a un albergue para que no estuviera en la calle, pero no pudieron hacer nada. O sea, hubo mucha, no denuncia, sino se pidió mucha ayuda y no se realizó. De hecho, actualmente la jueza Teresa Brown, que lleva el caso, está fuera de funciones por lo mismo. Gracias, perito. Y por último, ¿usted tuvo algún acercamiento dentro de esta entrevista o únicamente basó su investigación en los hechos de la carpeta? Es que si yo hice entrevista a las 3 personas, si le hice entrevista a la mamá, a la hermana y de Carlos Brown, así es. Gracias. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias. ¿Qué ciencia, perito, le conllevó a entender el proceso de la esquizofrenia? ¿Qué ciencia? ¿La psicología? ¿Segura que la psicología? Bueno, la criminología, la psicología criminológica. ¿Es la que nos lleva a estudiar el proceso mental o la enfermedad del sujeto? La neuropsicología. O sea, Okay. Sí, la neuropsicología sería. Yo creo que es un conjunto de ciencias. ¿Cuáles son? Podría ser la neurociencia, la neuropsicología, la psicología y incluso la criminología o la psicología criminológica. ¿Cuál es la ciencia que estudia la mente enferma, perito? La psiquiatría. La mente, físicamente o mentalmente. Mentalmente, la psicología. Neurológicamente sería la psiquiatría o la medicina. Ok. O psicología clínica. También la psicología clínica. Pero la psicología clínica es la que daría el dictamen. No, la psicología forense. Bien, ¿qué pruebas aplicó a este sujeto?
Le comentaba que el PAI, el inventario de personalidad, y el Minnesota 2. ¿Qué estudia el Minnesota? El Minnesota estudia la personalidad y estudia diferentes tipos de personalidad, no solamente la patología, sino también comportamientos normales o comunes. ¿Manejó algún protocolo? No. Bien. Gracias, perito. Gracias. Felicidades. Gracias.